Las múltiples actividades de José Luis Rodríguez le hacían imposible estar hoy aquí. Con la venia del invitado de esta mañana, me pidió que hiciera yo de anfitrión de la reunión, de manera que bienvenidos. Conocen ustedes las reglas del juego, de manera que sin más preámbulos le cedo la palabra a José Mari García Oz, que va a introducir a nuestro invitado de hoy, y luego a Juan para que nos haga una primera intervención. Tienen unas tarjetas para trasladarme las preguntas que estimen convenientes, para que yo luego las vaya ordenando de tal manera que a las 10 y algo, un algo pequeño, podamos levantar la sesión y irnos a cada uno a sus obligaciones o a sus necesidades. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenido especialmente Juan. Buenos días, amigas y amigos. Presentar ante ustedes a Juan Quindelán es una tarea gratísima, aunque no exenta de riesgos, porque dada la amistad que nos une desde hace 40 años, es probable que más de uno y que él mismo piense que la pasión ciega mis ojos a la hora de describir los hitos profesionales y las cualidades personales de Juan. Correré encantado el riesgo de que se piense que pierdo la objetividad, aunque les aseguro que todo lo que voy a apuntar es rigurosamente cierto. Juan Quindelán es un destacado miembro de la generación de periodistas que en la década de los años 60 del siglo pasado entendió que un ejercicio digno de la profesión implicaba el compromiso de alentar el cambio del régimen franquista al de una sociedad equiparable a las democracias europeas. Spain is different, el eslogan que a la sazón impulsaba el éxito turístico español, era simultáneamente el icono de lo que esa generación combatía. No quería que Spain siguiera siendo different. Juan Pablo Villanueva, Iñaki Gabilondo, Antonio Bernabeu, Miguel Logroño, Miguel Ángel Aguilar, Rosa María Echevarría, Miguel Ángel Gozalo, Ramón Pi, José María San Juan, son unos cuantos nombres de esa brillante generación con los que Juan trabajó, discrepó y compitió, pero con los que compartió la convicción de que la libertad política era requisito indispensable para que la prensa tuviera sentido y que España necesitaba esa libertad de prensa. En 1962, después de titularse en periodismo por la Universidad de Navarra, colaboró con el diario Madrid y sucesivamente fue redactor y redactor jefe del semanario La Actualidad Española, de Nuevo Diario y director de Actualidad Económica. Juan es, nadie lo duda, un gran emprendedor y empresario de los medios de comunicación, pero también es y fue un periodista que ha vivido y ha vibrado con el periodismo de trincheras, tanto para escribir reportajes como para elaborar pelotillas, esa pieza periodística caracterizada porque en sus pocas líneas están cuajadas de inteligencia e intención. Conocí a Juan en marzo de 1970, cuando recién terminado el servicio militar en el Ayun, me incorporé a la redacción de Nuevo Diario, donde, como he dicho, Juan era el redactor jefe que peleaba para conseguir que una redacción tan joven como él mismo desarrollara su trabajo en tiempo y plazo. Muchos recordaremos siempre el grito que Juan le pegó a nuestro brillante redactor parlamentario Ramón Pi, que un buen día decidió que una función de ópera de teatro en el Teatro de la Zarzuela era más importante que cumplir con el cierre del diario. Al llegar a la redacción se oyó un grito estentórea: «Pi, a mí también me gustaría ir a la ópera». Ramón siguió con su melomanía, pero por lo que yo vi nunca volvió a cerrar tarde por un motivo musical. Unas semanas después de la anécdota que acabo de contar, el Nuevo Diario fue víctima de Manuel Fraga Iribarne, a la sazón aquel ministro de Información y Turismo que solo entendía la libertad para beneficio propio. Un reducido grupo de periodistas, encabezado por el director Juan Pablo de Villanueva, tomamos la determinación de constituirnos en un equipo profesional que no trabajaría individualmente para terceros. Las cosas, aunque se recuerdan con cierta nostalgia, no fueron fáciles. Sacar adelante nuestra primera publicación, Informe Diario, una suerte de resumen de prensa impreso en multicopista
y repartido a los suscriptores por nuestras mujeres que utilizaban el utilitario familiar, vaya, lo que hoy se llamaría un press clipping y se distribuiría por Internet, costó meses de gestiones ante el Ministerio de Información. Nuestra segunda publicación periódica fue el Informe Político Semanal, un informe confidencial que trataba de informar y analizar la coyuntura política del tardofranquismo sin pasar por la censura y que nos procuró más problemas que ingresos. Fue Juan Quindelán, que había sido director del semanario, el que nos planteó a sus amigos y socios la idea y el desafío de comprar Actualidad Económica. Pienso que a raíz de aquella operación en la que había que combinar la captación de capital, la renegociación con proveedores y bancos y el necesario replanteamiento editorial, cuando Juan Digo se convirtió en un periodista que aprendió a pagar el recibo de la luz, según la autodefinición que utiliza muchas veces. En 1977, con la compra de Actualidad Económica, no se acabaron las dificultades de nuestro equipo profesional, pero sí se consolidó el proyecto de aquellos jovenzuelos que en operaciones sucesivas y con socios diferentes compraron Telva, lanzaron Expansión, compraron Marca y llegaron a constituir Recoletos, que durante varios años fue el grupo editorial que más periódicos vendió en España. Toda esa expansión no habría sido posible sin la visión estratégica y el espíritu emprendedor de Juan Quindelán, que nunca dio una batalla por perdida ni por definitivamente ganada. Recuerdo que, llegados los tiempos de éxito, cuando todo nos sonreía, le comenté a Juan la oportunidad de frenar un poco el ritmo para consolidar lo alcanzado y disfrutar del éxito. Su respuesta fue clara y aleccionadora. «José», me dijo, «mientras está en el negocio no se puede parar porque siempre hay la obligación de hacer las cosas mejor. Los medios viven en un cambio permanente y si no son capaces de advertirlo, desaparecerán». Fue una inolvidable lección de management que no sé si Juan aprendió en el IES, donde siguió el curso del programa de alta dirección, pero que hoy resulta de validez y aplicación igualmente universales. Ya conocen ustedes los éxitos de Juan Quindelán, que además de ser el primer presidente de Recoletos, ejerció durante muchos años como presidente ejecutivo de la corporación, entre cuyas publicaciones estaba Marca. El diario que, dirigido por Luis Infante, alcanzó unas ventas nunca conocidas ni vueltas a conocer por la prensa española. Expansión, al que su director Jesús Martínez consolidó como líder indiscutible de la prensa económica española. Telva, el mensual femenino que dirigía Covadonga Gachí y sostuvo triunfalmente una dura competencia con las marcas multinacionales. El recién lanzado Diario Médico, que dirigió Javier Olave desde su número 0 y alcanzó en un tiempo récord el break-even de explotación. Por su parte, Novomedia, la agencia de comercialización de publicidad del grupo que dirigía José Manuel Rodrigo, ganó el concurso para comercializar la publicidad de Telemadrid. De cualquier forma, la trayectoria profesional de Juan no se reduce al éxito de una colección de títulos, unos viejos y otros de nuevo cuño. Eso es mucho, vaya, es impresionante, pero no todo. Pienso que junto a esas realizaciones cuantitativas y visibles para cualquiera, las hay otras menos notorias, pero no menos importantes para la evolución del escenario y del negocio informativo español. Juan, por ejemplo, fue el primer editor que aprovechó el avance tecnológico de las comunicaciones para implantar la multiimpresión, gracias a la cual Marca y Expansión pudieron estar antes de las 8 de la mañana en cualquier punto de venta de España. Juan también fue el primer editor en advertir que la competencia entre los medios debería librarse en el kiosco, cara a cara con el lector, y por eso encargó a Manuel de Juan el impulso de la fusión de todas las distribuidoras de España, de forma que todos los periódicos pudieran centrarse en su negocio fundamental y ahorrar costes en los laterales. En sus comienzos como editor de Actualidad Económica, Juan transformó radicalmente ese sector informativo, impulsando por primera vez en España una publicación dedicada al periodismo de negocios. También fue Juan Quindelán el primer editor que invirtió seriamente en prensa gratuita, primero con un grupo de semanarios de barrio en Barcelona y Madrid, luego con el lanzamiento de Gaceta Universitaria y posteriormente de Diario Médico. Esas innovadoras experiencias en prensa gratuita
las culminó Alejandro, su hermano y consejero delegado del grupo, lanzando el gran diario nacional gratuito ¿Qué? Como ven, me ha tomado poco tiempo comentar unos cuantos hitos profesionales que justifican la calificación de Juan Quindelán como uno de los hombres más importantes de la industria española de la comunicación, desde aquel momento histórico de la transición hasta ahora. Pero no me gustaría dejar en ustedes la impresión de que Juan es una especie de rey Midas de los medios que convierte en audiencia y en tirada todo lo que toca. También ha habido fracasos o, si se prefiere, proyectos frustrados. Cuantitativa y cualitativamente son menos importantes que los éxitos, y no creo que este sea el momento de enumerarlos. Y si hago mención de ellos, es para resaltar que los muchos éxitos conseguidos por Juan Quindelán no se fundamentan en una suerte de designio de los dioses, sino, como siempre en los éxitos empresariales, en la simbiosis de inteligencia, de trabajo esforzado y corazón grande. Trabajo esforzado y corazón grande dedicados en primer lugar a la formación y gestión de equipos redaccionales, desde la convicción profesional profunda que un periodista, que él había sido periodista, debe ser independiente para publicar la información encontrada y para responder de su veracidad. Nunca un periodista de Recoleto recibió consignas ni vetos. Ese periodista que en 1977 aprendió a apagar el recibo de la luz sabe muy bien que los buenos periodistas necesitan independencia para practicar el buen periodismo. Ahora, cuando su mujer chata y sus amigos pensábamos que Juan había alcanzado merecidamente ese momento feliz del descanso profesional, se resiste a la satisfacción de contemplar el trabajo bien hecho y, en su lugar, consigue concitar la voluntad de sus viejos amigos y de jóvenes periodistas para lanzar lainformación.com, en el que, como me decía hace una semana, ha puesto la ilusión de los 30 años. No está el mañana en el ayer escrito y nadie sabe el futuro de lainformación.com, pero cuando un hombre con la experiencia y el recorrido mediático de Juan se pone en marcha, yo que ustedes escucharía atentamente lo que les diga, aunque no sean sus amigos y, sobre todo, si son sus competidores. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este desayuno-conferencia que con prestigio y eficacia organiza el Foro de la Nueva Comunicación que patrocina Vodafone y que hoy modera nuestro presidente de la Asociación de la Prensa. Mi agradecimiento a las dos instituciones y a Fernando González Urbaneja. También quiero darle gracias a José María García Ot por sus amables palabras de presentación. Sin duda han sido palabras excesivas, solo justificadas en lo que él mismo ha dicho, en los más de 40 años de amistad profunda y de trabajo en común en numerosas aventuras profesionales. También en esta. Muchas gracias, José. A tu lado no echo de menos a mis abuelas. Me hubiera gustado hacer de forma animada, con proyecciones y ejemplos vivos, esta reflexión sobre el impacto de la revolución digital en el mundo de la comunicación. Y más aún, la presentación, la descripción de nuestro medio, lainformación.com. Pero el formato de estos desayunos no lo permite, por lo que me ajustaré a lo establecido. Al final de esta intervención, Mario Tascón, editor de la web, líder de un magnífico equipo profesional y uno de los principales, si no el principal, referente de Internet en España, Mario Tascón, digo, y yo mismo,
estaremos encantados de responder a sus preguntas. Como todos ustedes conocen, el tiempo empresarial, el tiempo presente de las empresas de comunicación, está cruzado por dos líneas de extraordinaria importancia. Una, la revolución digital, que hizo acto de presencia entre nosotros hace ya más de 20 años. Y otra, la crisis económica y financiera mundial, que viene sacudiendo los cimientos de la mayoría de las empresas, también de las empresas de comunicación. La revolución digital es un vendaval de tanta o mayor fuerza que la imprenta inventada por Gutenberg. Sobre esta afirmación ya hay un cierto consenso. Mark Lennan, el director ejecutivo del Grupo Telegraph, ha dicho recientemente que nos hallamos en el ojo del huracán del cambio, que es posiblemente el mayor que se ha conocido desde el nacimiento de la imprenta. Al mismo tiempo, la presente crisis económica está haciendo sufrir a todas las empresas de comunicación, a las empresas que estaban bien asentadas, con costes ajustados y poca grasa, y con mucho mayor motivo, ha hecho sufrir a las empresas que vivían en la estela de los tiempos de bonanza, con equipos débiles y con organizaciones prendidas con alfileres. En todo caso, en una proyección de futuro, la revolución digital tiene vocación de permanencia, a diferencia de la crisis económica y financiera, que se atemperará y perderá vigor a corto y medio plazo. Llama la atención que la revolución digital, que lleva más de 4 lustros, como he dicho, golpeando las redacciones y las gerencias de las empresas de comunicación, siga sin asentarse de una forma profunda ni haya triunfado rotundamente. ¿O es una revolución que ya ha triunfado realmente? ¿O es que la revolución digital está llamada a ser una revolución permanentemente inconclusa, cuyos efectos todavía no han madurado? Yo creo que hay algo de todo eso. La revolución digital ha roto numerosos paradigmas que vertebraban la actuación de las empresas de comunicación clásicas. Pero dar solidez a los nuevos paradigmas y hacerlos rentables va a exigir, así me lo parece a mí, plazos largos y una tenacidad de hierro. Frente a los mercados clásicos de la prensa, más o menos focalizados geográficamente, la revolución digital ha abierto mercados globales y puede potenciar universalmente sus operaciones. En esto se parece más a la radio y a la televisión. Los medios clásicos habían basado sus modelos económicos en numerosas barreras de entrada, que tenían sus negocios de información y de entretenimiento. Y los estados, con sus políticas de concesión, autorización de los medios audiovisuales, habían contribuido a fortalecer esas barreras. Una buena parte de este panorama tiende a desaparecer. La revolución digital ha quebrado muchas de estas barreras de entrada. Con la revolución digital, los negocios de la comunicación se harán más variados, más democráticos, más adecuados a la creatividad, pero también se harán salvajemente competitivos porque el número de jugadores está llamado a multiplicarse de forma exponencial. Como se dice en el número 60 de la Carta Confidencial Innovation, nuestro negocio tiene márgenes de beneficios decrecientes y márgenes de error muy estrechos. La realidad más palpable de la revolución digital es que las audiencias y las comunidades
han desarrollado intereses y necesidades de comunicación nuevas, que no están cubiertas con las ofertas de los medios clásicos. Es el caso, por ejemplo, de la información hiperlocal, la que sirve a un área pequeña, menor que una ciudad. La prensa, en términos generales, ve descender sus audiencias por el desplazamiento de sus lectores a los medios online y por los nuevos hábitos de consumo. Las generaciones alfabetizadas en la cultura digital ya están habituadas a usar los medios de comunicación de otra forma. Es un uso infiel de toda clase de medios, incluso de los gratuitos, y con otras motivaciones de consumo que las generaciones anteriores. De acuerdo con la encuesta Harris Innovation realizada este año, en Estados Unidos las fuentes de información online, ordenadores, PDA y teléfonos móviles, ya han superado, aunque sea mínimamente, a los periódicos, 22% frente a 21%. La estimación futura es que esta brecha se ampliará en 5 años con la previsión de 33% digital y 14% periódicos. Todos estos datos conviven con dos realidades de gran peso específico. Una, que los diarios, las revistas, las radios y las televisiones, o sea, los medios clásicos, siguen existiendo, aunque no faltan profetas que anuncian continuamente su desaparición, y la realidad demuestra una deriva en esa línea, porque un buen número de periódicos norteamericanos bien conocidos y asentados han decidido ya eliminar sus ediciones impresas y enfocarse únicamente en las online. Y otra segunda realidad de peso es que la publicidad no emigra a Internet con la misma velocidad que la audiencia. Los anunciantes han transferido ya una parte de sus presupuestos anuales a los medios online, pero podríamos decir que la revolución digital no acaba de seducir plenamente a los anunciantes. Tal vez, mientras existan los medios de comunicación clásicos, la publicidad simplemente se reparta de otro modo. La revolución digital, que ha aportado una nueva matriz tecnológica de comunicación, pone en manos de los clásicos o de los nuevos empresarios una plataforma total de lenguajes escritos y audiovisuales. Ya es posible aportar mensajes de información, opinión y entretenimiento sin limitación de fronteras, en cualquier momento, en cualquier sitio, con costes mínimos de elaboración, técnica, de almacenamiento y de distribución. Hasta el momento, los medios clásicos de comunicación han tenido ante la revolución digital, han tenido una posición zigzagueante, de la despreocupación al fervor místico, desde las inversiones alegres y desproporcionadas hasta el estallido de las burbujas .com, desde Internet como puro complemento del papel, la radio o la televisión, hasta una cierta convergencia de los medios clásicos y nuevos, de las operaciones ligeramente convergentes a la puesta en común de los recursos off y online, de la prensa como punta de lanza de la revolución digital a prescindir de ella y de los demás medios clásicos para liderar la revolución digital, que es exactamente el caso, nuestro caso, el de la información.com. Los nuevos empresarios de la era digital han nacido casi siempre fuera del ambiente de los medios clásicos,
han percibido con claridad el cambio de hábitos de consumo de información y entretenimiento o lo han inducido directamente. Han sido también plenamente conscientes de que los costes industriales y de distribución de la prensa, por ejemplo, la hacen competitivamente muy, muy débil ante los costes digitales. Pero a su vez, los nuevos empresarios de la era digital han tenido que moverse en un panorama de dudas y riesgos. La decisión más generalizada ha sido construir monoplataformas digitales, orillando la función multiplataforma que la tecnología digital ofrece. Ya se entiende que no es forzoso, por supuesto, desarrollar todas sus virtualidades técnicas, porque la revolución digital no impone necesariamente una organización multimedia, pero también es cierto que solo en el desarrollo pleno de todos los lenguajes posibles se alcanzan más y mejor las potencialidades de la revolución digital. Todo dependerá de la situación del mercado y de la capacidad económica y financiera de las nuevas empresas. En todo caso, como subrayaba el director del Independent Digital, hay que ir donde está la audiencia y no esperar a que ésta venga a nosotros. Quizá el tic-tac de unos y los lícitos reduccionismos de otros se resolverán una vez más con la ayuda de la tecnología. La vanguardia de la investigación digital para usuarios se mueve hoy en la búsqueda de un dispositivo cómodo, personal, flexible en su textura, portable, en el que puedan recibirse todos los lenguajes posibles de la comunicación y se unifiquen así en el dispositivo todas las plataformas. Una especie de embudo digital donde confluyan la información, la opinión y el entretenimiento con toda la riqueza de lenguajes escritos y audiovisuales recibidos a la medida de las necesidades manifestadas por cada una de las personas de la audiencia. Tal vez coexistan con este dispositivo unificador los medios separados, es decir, los libros, las radios, las televisiones, Internet, los periódicos de papel, las revistas. Pero si así ocurre, serán por sus costes, especialmente las plataformas de papel, verdaderos artículos de lujo. Pues bien, con la perspectiva que da la distancia recorrida, hay que reconocer que con demasiada frecuencia la revolución digital nos ha deslumbrado demasiado. Por una parte, era necesario abrir los ojos de par en par para asimilar lo que esa revolución quería decir. Y eso ha llevado tiempo. Pero por otra parte, esta revolución tecnológica nos ha podido desorientar al introducir el error de que lo importante era la tecnología. Y no es así. La tecnología es un puro medio. El progresismo tecnológico puede terminar siendo una estafa. La tecnología nos ha dado el sentido de la urgencia de los cambios que necesitaban las empresas de comunicación. Nos ha ayudado a levantar muy alto el vuelo de nuestros sueños empresariales y ha forzado en muchos casos cambios estratégicos muy profundos que sin esa ayuda no se habrían producido. Pero también la tecnología tiene su carga utópica. Una cierta miopía tecnológica ha llevado, por ejemplo, a pensar que la simple puesta en común de los recursos disponibles off y online lleva implícito un aumento de la calidad de los contenidos y de las marcas. Y no es así. A veces puede ocurrir lo contrario. En los tiempos empresariales de la revolución digital
vuelve a plantearse una vieja cuestión que ha acompañado históricamente el desarrollo de los medios de comunicación. ¿Hay o debe haber límites en los contenidos propios de cada uno de los medios? La prensa está para una cosa, la radio para otra, la televisión o Internet para otra. Ha empezado a plantearse de nuevo la cuestión al preguntarse, por ejemplo, en un esquema multiplataforma, si Internet debe ocuparse principalmente de las últimas noticias y los periódicos de los análisis y de las historias, o si el periodismo de investigación ha de ser específico de los periódicos de papel y el entretenimiento más propio de la televisión, o si la participación de los lectores, el área de servicios o los anuncios clasificados hay que integrarlos únicamente en la web. El intento de acotar a priori zonas estancas en cada una de las posibles plataformas es poner puertas al campo. Los contenidos se saltarán siempre esos a priori. Buscarán, pues como el agua en su camino hacia el mar, las curvas adecuadas, los terrenos mejores para deslizarse. La única ley que operará en esta división de contenidos, de acuerdo a sus plataformas, será la ley del servicio, la ley del interés y la utilidad. ¿Qué necesitan y qué quieren las audiencias y las comunidades? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y a qué precio? La revolución digital suele plantear, además, otra cuestión de fondo. ¿Seguirá existiendo el periodismo tal como lo hemos conocido hasta el momento? ¿Seguirá cumpliendo el periodismo la función social que tenía encomendada? ¿Está la profesión periodística en peligro de extinción? La encuesta de Harris Innovation, a la que me he referido anteriormente, se plantea una cuestión delicada. ¿Por qué, si los periódicos son considerados por el público como algo vital, sigue bajando el número de sus lectores? La encuesta hace referencia a algunas causas: falta de tiempo para la lectura, mayor facilidad para consultar noticias e información online, coste del periódico. Pero la encuesta también achaca ese descenso a la percepción social de que los periódicos plantean puntos de vista sesgados o reducidos, que no constituyen fuentes creíbles o dignas de confianza, y que sus reportajes y el trabajo de sus redacciones tienen una calidad baja. En otras palabras, al lado de las razones clásicas para no leer los periódicos, aparecen otros factores muy graves y hasta cierto punto nuevos: la falta de credibilidad y la falta de calidad del periodismo de los periódicos. La lección, en mi opinión, es clara. No hay ningún motivo para que la revolución digital produzca un descenso de la calidad y la credibilidad del periodismo, tanto en los periódicos como en cualquier otra plataforma. Es más, es necesario intentar unir la revolución digital con un aumento de la calidad y la fiabilidad del periodismo. Con la mirada puesta en estas plataformas, pero sobre todo en los nuevos lectores, decidimos hace 14 meses crear lainformación.com, un hipermedio, en cuanto que sus contenidos se componen de textos, audio, vídeo, mapas, y que además tienen la posibilidad de interactuar con los usuarios. En un mundo en el que todavía no estamos seguros del nombre que daremos a tantas cosas nuevas, este hipermedio sería el equivalente a un periódico, a lo que los periódicos han significado los últimos 4 siglos. Pero claro, el propio nombre sería engañoso, porque
¿cómo vamos a llamar periódico aquello que se edita de manera instantánea y continua? Dejémoslo, por tanto, en un medio digital, que no es la réplica digital de una cabecera convencional. Porque no tenemos un diario, ni una radio, ni una televisión que nos acompañen en esta aventura. Estamos solo en la red, porque creemos que ha cambiado el paradigma y que este es el modelo de nuestro tiempo. Varios de nuestros competidores son ya marcas que solo existen en un ordenador conectado a la red. Sobre la información.com quiero deciros, en primer lugar, que se trata de un medio aconfesional e independiente de partidos, de ideologías y de grupos mediáticos, cuyo primer imperativo es la verdad, la fidelidad a los hechos. Un medio que asume los principios del humanismo occidental y del personalismo, que se concretan en la defensa de la dignidad de la persona humana y de sus derechos. Un medio que defiende también el ordenamiento establecido por la Constitución y los principios y los valores de la democracia liberal, incluida la economía social de mercado, al servicio de la unidad de España y de la concordia nacional. Hemos descrito muchas veces nuestra cabecera como una combinación de las habilidades tecnológicas de los robots, de las aportaciones de los lectores y, lógicamente, de los desarrollos narrativos de los profesionales de la información. Sobre estos tres ejes, máquinas, usuarios y periodistas, estamos construyendo el medio. Creemos que hoy en día no se puede hacer información sin tenerlos en cuenta a los tres, porque los tres son autores, emisores y receptores por igual. Hemos avanzado mucho desde que lanzamos nuestra primera versión beta en los últimos días del mes de abril. Y como ustedes saben, a finales de septiembre presentamos en sociedad una información.com mucho más armada. Nuestros sistemas ya monitorizan en tiempo real más de 1.000 fuentes diferentes. Los contenidos de numerosos blogs, emisoras de radio, televisiones, publicaciones digitales y webs de organismos oficiales son analizados de forma constante por nuestras máquinas para conocer las informaciones que se están publicando. Pero todo ello respetando, por supuesto, la propiedad intelectual, porque nos limitamos a ofrecer un titular, un párrafo de texto y un enlace a la fuente. Simultáneamente, una serie de algoritmos diseñada por periodistas y apoyada por tecnologías de última generación procesan esa información y la ordenan en miles de páginas según el interés de los lectores, al mismo tiempo que observamos las tendencias en lo que la gente busca en Google o en Twitter. La importancia que los usuarios dan a las noticias también forma parte de los algoritmos, lo que nos ayuda a detectar las corrientes de opinión y las modas y nos permite elegir los contenidos de mayor interés en cada momento y ofrecerlos rápidamente a los lectores. Sinceramente, queremos tener uno de los mejores buscadores informativos del mundo. La información.com cuenta con un equipo joven, en su mayor parte nativos digitales, acostumbrados a utilizar messengers y redes sociales, que construyen los contenidos del sitio con una manera de hacer diferente, aplicando formas de trabajo periodístico más modernas e hipertextuales, esto es, textos que en la pantalla conducen a otros textos, a dibujos, a sonidos o a vídeos que están relacionados.
Nuestros periodistas han trabajado en medios de éxito en la red, en elmundo.es, en marca.com, en terra.es, en elpaís.com, en eleconomista.es. Muchos de ellos ya eran muy conocidos por el prestigio de sus trabajos periodísticos o de sus blogs, y en sus espaldas jóvenes acumulan importantes premios nacionales e internacionales. La propia redacción ha sido organizada de una forma diferente, con una estructura en red, en parte parecida a la de algunas televisiones. Hacen falta modelos nuevos que hagan sostenible el periodismo de calidad, porque la calidad no depende solo de los recursos abundantes, sino también de la naturaleza de esos recursos y de la disciplina de las organizaciones, mezcladas, por supuesto, con todo el caos creativo que se quiera, pero en fin, siempre que la inspiración nos pille trabajando. Como he dicho antes, en lainformación.com utilizamos profusamente todos los formatos: textos, audios, vídeos, bases de datos, infografías, narrativas multimedia, lo que construye una oferta multimedia, visual y explicativa muy al gusto de los nuevos y jóvenes lectores que también participan interactivamente. Para lainformación.com son muy importantes las nuevas narrativas, las formas nuevas de contar, que son propias de este medio. Lo mismo que en los años 60 las televisiones descubrieron que una gran parte de su lenguaje era propio y no podían seguir imitando a la radio, los medios digitales deben desarrollar sus propias reglas, su propia lengua, su propio estilo. Hemos apostado desde el comienzo por la multidistribución de contenidos, para que el medio se pueda trocear, reconstruir, modelar, de manera que cada lector pueda utilizar aquella parte que le interesa y ponerla en su blog, en su página personal, en su agenda o en su lugar en Facebook. Frente a la forma monolítica convencional predominan los sistemas que permiten realizar una distribución masiva de los contenidos propios. Y aunque los tiempos han cambiado, queremos poner el acento, como ya he dicho, en la necesidad de credibilidad que tiene un medio digital. En un momento en que la abundancia de información disponible nos desborda, y a ello ha contribuido de manera decisiva Internet, necesitamos, como siempre, el crédito de la cabecera que lo publica y la prescripción de los lectores que lo recomiendan en sus blogs, en su Twitter o en su red social. Tenemos una presencia creciente en las redes sociales. Nuestros fans en Facebook y nuestros seguidores en Twitter ya nos colocan por encima del mundo.es o cadenaser.com. La información es uno de los bancos de prueba que Facebook tiene en el mundo. De hecho, participamos en sus lanzamientos junto con otros pocos, como Televisión Española o el Real Madrid. Y, por supuesto, nuestros contenidos serán accesibles para todo tipo de dispositivos, de forma que el usuario pueda leernos o interactuar con nosotros desde cualquier aparato, teléfonos móviles, agendas o televisiones interactivas. En otro orden de cosas, y en tan solo 5 meses, nuestros equipos de diseño han visto reconocido su trabajo con los premios NH al medio online mejor diseñado de España y Portugal. Parecidos éxitos han cosechado ya nuestros infografistas responsables en gran parte de esas nuevas narrativas que tanto nos gustan. Y lainformación.com ha sido seleccionada como uno de los 3 medios emergentes más interesantes del mundo por la Online News Association, la más importante
Agrupación Mundial de Periodistas Online. A lo largo del mes de octubre, más de 1.200.000 personas, 1.800.000 si contamos nuestro otro desarrollo digital, practicopedia.com, han pasado ya alguna vez por nuestras páginas. Nos esforzamos para que vuelvan y lo hagan con regularidad, pero además pretendemos incorporar a muchos millones más a lo largo de la larga travesía que solo hemos empezado a recorrer. Pero ninguno de estos desarrollos innovadores tendrán éxito si no conseguimos hacer muy bien lo más antiguo, lo de siempre, contar buenas historias y en ocasiones contar aquellas historias que algunos no quieren que se cuenten. Tenemos que volver a lo básico, luchar por las exclusivas y la información diferente, investigar toda información, buscar lo relevante desde el punto de vista social, ofrecer puntos de vista y explicaciones que enriquezcan, intentar la cohesión de las sociedades del periodismo, ayudar a las sociedades a madurar. En síntesis, hay que fortalecer el periodismo puro y duro de todos los tiempos y hacerlo en todas las posibles plataformas, en todas las marcas que tenga a su cargo la empresa de comunicación. Lo decía a su modo hace unos días Saramago, no hay diferencia entre la escritura de un blog y la literatura. Y lo confirman todas las voces que no están deslumbradas por la tecnología y todavía se plantean la diferencia entre medios y fines. El buen periodismo siempre lo será cualquiera que sea la plataforma en la que se difunda. El enemigo del buen periodismo nunca será la tecnología, como nunca la tecnología fue enemiga de la libertad. La cuestión es mucho más sencilla. El enemigo del buen periodismo es solo y siempre el mal periodismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan, porque has hecho un resumen que mezcla reflexión y experiencia práctica de mucho calado. Tengo como 15 preguntas. Voy a tratar de ordenarlas, digamos, de lo periférico a lo central. Digamos que hay dos primeras. Las voy a leer casi literales para no interpretar, ¿no? Porque la interpretación siempre es un lío, ¿no? González Buesa y Pablo Solsona, ¿qué le parece el nombramiento de un nuevo presidente de RTV de 81 años? Subraya con 3 rayas lo de 81 años. ¿Qué opina? Contesto. Sí. Pues yo que voy a cumplir 70 años, a mí me parece estupenda. Vengo. Catherine Marlier dice, Luis Fernández, con esto acabamos ya el paquete de Prado del Rey, director general de RTV, organiza mañana una reunión del Consejo para anunciar su salida. ¿Cómo piensa y de qué manera se puede financiar un medio de comunicación el que sea? ¿Cómo se puede financiar un medio de comunicación? Yo creo que básicamente la fuente de financiación de un medio es la audiencia, ¿no? Como consecuencia de la audiencia, pues la publicidad. Débora Ramírez, de PR Noticias, ¿cómo le ha sentado a Unidad Editorial su integración con Recoletos? Haga un balance de la andadura. Bueno, de la información hablamos luego. ¿Cómo le ha sentado a Unidad Editorial Recoletos? Pues la verdad es que habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero
Pero yo creo que bien, ¿no? Es decir, han comprado una colección de medios, todos ellos en rentabilidad, todos ellos líderes en su sector de actividad, en su especialidad cada uno, y creo que ha enriquecido de manera notabilísima el conjunto de esa empresa de comunicación, ¿no? Que solo tenía el diario El Mundo y alguna revista más. Bueno, hemos hecho ya lo más periférico, vamos ahora a lo más concreto. Ignacio Bell dice que independientemente de la situación económica, me gustaría saber su opinión o tu opinión sobre el papel futuro de la prensa escrita, el papel futuro de la prensa escrita en la revolución digital. Yo creo que los medios clásicos necesitan reinventarse. La revolución digital obliga a la reinvención de los medios clásicos, ¿no? Me refiero especialmente a los medios escritos. En mi opinión, ya no es posible hacer un medio que en un 80 o un 90% está constituido por una información que es conocida, generalmente conocida cuando el periódico sale a la calle. Cualquier cosa relevante es conocida por un lector antes de que su periódico esté en los kioscos, ¿no? No, si el 80 o el 90% de un producto nace siendo viejo, pues está claro que la reflexión es necesaria. Yo no soy nada fundamentalista respecto al un final claro y rápido de los medios de comunicación impresos, ni mucho menos. Creo que encontrarán su lugar, pero entiendo que su lugar estará mucho más en la reflexión, en la interpretación, en la ayuda a interpretar los acontecimientos que se producen, que en la información, ¿no? Tendrán que ser periódicos seguramente más breves, con muchísimo más valor añadido, hecho más por expertos que por periodistas. Pero, en fin, creo que esa reflexión la están haciendo todos ellos, aunque tienen un problema difícil, es que todavía pues su fuente de ingresos principal y sus beneficios están en lo que están haciendo, y es muy difícil hacer una transición tan drástica desde una posición todavía confortable, ¿no? Alguien que no firma dice: Rupert Murdoch ha acusado a Google de apropiarse de los contenidos de su grupo editorial. ¿Cree que la propiedad y, por tanto, la rentabilidad de la autoría intelectual de los contenidos está suficientemente protegido, o desde el momento en que se lanzan a la ley digital podrán ser libremente utilizados por otros y, por lo tanto, también rentabilizados por otros? Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Efectivamente, hay un cierto debate sobre los agregadores, ¿no? Pero yo creo que también hay una gran confusión en torno a los agregadores. Se confunde con gran frecuencia con los servicios de press clipping, ¿no? El agregador es un escaparate de noticias, historias publicadas en los webs que se han elegido previamente, ¿no? Pero, como he dicho en mi intervención, el agregador lo único que da es un titular, es un párrafo y un enlace a la web que publica esa información que interesa al lector. De hecho, el agregador es el mejor aliado de las webs informativas, porque lo que hace de verdad es darle tráfico a las webs informativas, porque el lector interesado en esa información no la va a leer en nuestra web, sino en la web de origen, en la fuente de origen, ¿no? Por lo tanto,
Otra cosa son los servicios de press clipping, que en el fondo pues, son recopilaciones de artículos, de contenidos informativos de otros medios, que se comercializan seguramente en detrimento de la fuente. Esas son dos cosas diferentes. O sea, desde mi punto de vista, el agregador de noticias no solo no compite con las webs informativas, sino que son sus mejores aliados. Pepe Pezarena dice, ¿qué futuro pueden tener los contenidos de pago en Internet? Le voy a dejar a Mario que conteste esta pregunta. Entonces, porque está aquí, para eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces esta es mi opinión y no la de Juan, al que bueno, yo creo que es difícil, que va a ser muy complicado, y yo creo que es una de esa que ha denominado antes Juan, esa carrera zigzagueante, pues ahora estamos en el lado de la moda de que se va a volver a intentar hacer el cobro de contenidos. Es muy complejo por diversos motivos, varios también los ha dicho Juan, entre otras cosas, vamos, muy, muy complejo que triunfe o que funcione, y que funcione de manera general. O sea, yo creo que es más un deseo, desde luego, que una realidad, porque existen ahora mismo muchísimos contenidos similares. La situación frente a un ordenador no es la misma que frente a un kiosco. O sea, es mucho más sencillo cambiar y buscar una información muy similar o incluso mejor en otras muchas fuentes. Nosotros ahora monitorizamos fuentes. De hecho, la minoría son lo que serían los periódicos convencionales, la minoría de los que observamos lo que publican. Y nos llega. O sea, de hecho, hay territorios como puede ser la economía, que empieza a serlo ya, como puede ser la ciencia, como puede ser muchas cosas de la sociedad, donde las mejores fuentes ahora mismo, y eso lo sabe muy bien la gente joven, no son precisamente los periódicos de Murdoch ni los de algunos otros actores que están intentando volver a cobrar por esos contenidos. Aparte que luego hay otro tema económico, que yo creo que se les olvida. El cobro por contenidos en Internet es muchísimo más caro que el plantear los contenidos gratis. O sea, yo si quiero saber, todos ustedes que están aquí, si son ustedes o no para entrar a mi contenido, eso tan sencillo implica no solo un portero en la puerta, sino toda una serie de sistemas informáticos costosos, toda una serie de sistemas de atención al cliente, que yo creo que algunas veces sospecho que quienes dicen esto tan alegremente, pues porque no lo conocen exactamente o porque no son el Wall Street Journal, que sí que entiendo que puede ser casos como ese, muy específicos, pueden tener alguna posibilidad. El resto yo lo dudo mucho. Manolo Garrido dice, ¿no cree que puede sobrar información y faltar análisis? ¿No cree que a los periodistas les puede faltar rigor y fiabilidad, la que exige y reclama una audiencia que no tiene tiempo? Bueno, sí, estoy bastante de acuerdo. Ahora lo que hay es una sobreabundancia de información y entonces es una de las características de las que queremos dotar a la información. La información, todos los mecanismos, desde su redacción hasta algunos que nos permite la tecnología, están enfocados en una gran parte a justamente ayudar a la gente a encontrar la información relevante, a ordenarla y a preparársela un poco conforme a sus gustos, a sus maneras de leer o a sus prioridades informativas. O sea, estoy bastante de acuerdo en que el análisis es uno de los géneros que tiene que seguir. Siempre ha triunfado, se ha hecho posiblemente poco y ahora pues es un momento en el que más que nunca, ¿no? O sea, cuando hay más abundancia de información creo que es más necesario los índices, los análisis, todo aquello que ayuda a los lectores a encontrar aquello que les interesa, sin duda. Carmen Montero dice, ¿cree que las actuales compañías de publicidad están preparadas para afrontar este cambio? ¿Está el anunciante dispuesto a aceptar que se rompan las reglas del juego? Yo creo que están perfectamente preparadas. De hecho, el medio de Internet es infinitamente más medible en sus audiencias y en sus resultados comerciales que otros medios. Por supuesto, más medible que los medios impresos y que la televisión, ¿no? Y estoy convencido que los profesionales de la publicidad ya han dado un gran paso en la cercanía, en la consideración al medio Internet y con el tiempo lo darán definitivamente, aunque todavía, como he dicho en mi intervención, mantienen alguna posición de recelo o de expectativa, ¿no?
José María Román dice, ¿hay algún criterio o filtro, además del estadístico o tecnológico, para agregar noticias? ¿La profusión de contenidos contribuye más a la confusión o a la información? Bueno, sí que hay los filtros, vamos a ver, para entenderlo de alguna forma. Muchas veces estamos en una sociedad que es un poco tecnófoba y justamente los periodistas, posiblemente casi todos no, somos de letras y no de ciencias, con lo cual todo lo que es el propio término algoritmo, que algunas veces confundimos con logaritmo, para gran sorpresa de los matemáticos, hay que explicarlo un poco. O sea, un algoritmo no deja de ser una ecuación que diseñamos personas, en las que intentamos poner más criterios que los puramente cuantitativos. Se ponen algunos cualitativos, lógicamente, que intentamos medir. Por poner un ejemplo, lo que pasa es que eso hay que traducirlo a matemáticas, que no es un ejercicio sencillo. Pero, por poner un ejemplo, un criterio cualitativo, para que todos lo entiendan, significa que nosotros las fuentes determinamos qué tipo de fuentes son. O sea, si este web o este blog, por ejemplo, es un blog que nos parece muy importante en ciencia, le damos un peso, porque se entienda, le damos un número. Decimos, este blog es muy importante en ciencia. Entonces, añadimos criterios de muchos tipos humanos, digamos, que están reflejados en esos algoritmos que tanto nos asusta la palabra. Entonces, sí que hay filtros, por supuesto, que van más allá de lo cuantitativo. O sea, nosotros no medimos solo cuántas noticias o cuántas veces se publica una noticia en Facebook, sino que también intentamos, por otros mecanismos, conocer si esa noticia circula muy rápido o no, si esa noticia está ralentizándose su distribución o se distribuye solo por determinados caminos. O sea, intentamos averiguar, y este es un trabajo continuo, como se pueden imaginar, aplicar criterios cualitativos, que es la dificultad que tiene el algoritmo de Google. No es solo un algoritmo matemático, es un algoritmo que son ingenieros, pero le ponen un criterio, lógicamente, ahí que va mucho más allá de la pura matemática, de la pura estadística. Bueno, vamos ya a temas, ya el último paquete de temas ya relacionados con la información, pero antes José Luis Sastre pregunta, ¿cómo se compagina estratégicamente la presencia accionarial en el periódico Negocio y en el medio lainformación.com? No me consta la coincidencia. Tampoco me constaba, pero como decía aquel, preguntar no es ofender. ¿Cuál es la principal aportación de la información.com al sector? Bueno, no sé, yo creo que ha descrito muchas de ellas en el discurso de Juan. Yo creo que nosotros estamos primero intentando hacer, se ha comentado antes, buen periodismo y hacerlo de una manera sostenible, o sea, hacerlo bajo unos criterios empresariales y de trabajo redaccional sostenibles en el tiempo, o sea, que no terminemos agonizando. No hay ningún periódico en el mundo, un buen periódico, que no sea un periódico que sea rentable. Es uno de los criterios que intentaremos hacer, y no es que vayamos a aportar más que una manera de hacer ahí si lo conseguimos hacer correctamente. Por otra parte, yo creo que hay áreas en las que tenemos un desarrollo que va a ser poderoso, potente, como economía, como deportes. Se ha citado antes el tema de las nuevas narrativas. No es lo mismo hacer periódicos que hacer Internet, aunque se parecen en ciertas cosas. No es lo mismo hacer teles que hacer Internet, y yo creo que una de las cosas que mejor sabe hacer el equipo de la información es esas narrativas, esa manera de contar historias diferentes. Antes ha citado Juan varios casos que yo creo que de alguna manera apuntan o refuerzan esas ideas de qué estamos haciendo diferente. O sea, el hecho de que nos hayan ya, siendo tan jóvenes, dado algunos premios en el territorio de la usabilidad y del diseño, significa que el producto, para los profesionales que juzgan estas cosas, pues no es un mal producto. O sea, ya es un buen producto en un tiempo de vida muy corto. En la parte esta de nuevas narrativas, de nuevas maneras de contar, de aprovechar muy bien los recursos multimedia, Internet no es tampoco exactamente una televisión. O sea, los vídeos son interactivos, hay infografías, hay otros elementos. Yo creo que también es otro territorio en el que estamos contribuyendo, y desde luego esperamos hacerlo sabiendo hacer bien lo básico que ha comentado antes Juan. Ser independientes creo que es un valor que vamos a aportar. Me parece que no es por mucho que se diga, y aunque hay que decirlo con... supongo que todo el mundo lo dice, pero nosotros sí que creo que hay un esfuerzo que es bastante evidente por el propio equipo que nos hemos juntado aquí. Creo que también será otro valor que no es pequeño. Creo que es uno de los más grandes que podamos aportar, y más en un territorio en el que esa independencia puede ser muy afectada por los envites económicos a los que está sometido el sector actualmente. Bueno, tres últimas cuestiones. Una, ¿cómo interpreta el cierre de Soy Tú? Si quieres. Pues bueno, yo creo que Soy Tú es por una parte, pues lamentarlo, ¿no? Como lamentar que se cierre cualquier medio de comunicación.
Por otra parte, yo creo que la información.com es otro tipo de proyecto, en el que es lógico, porque hay algunas características compartidas con SoyTu, como puede ser la propia juventud del medio o como puede ser que SoyTu ha sido percibido, yo creo que correctamente, además, en el mercado como un medio que tenía muchas partes innovadoras, y yo creo que eso sí que lo compartimos y compartimos ese espíritu, pero luego yo creo que hay diferencias muy notables con SoyTu. Por ejemplo, SoyTu declaró desde el principio que ellos no eran mass media, o sea, que ellos estaban fuera de la agenda política, fuera de la agenda económica, fuera de la agenda social. Lo declararon ellos mismos como un principio editorial. Nosotros no estamos tan fuera, intentamos ser diferentes, intentamos aportar cosas nuevas, pero nosotros estamos en otro entorno, en otro territorio. Yo creo que también incluso la propia composición empresarial, la propia cabecera, yo creo que hay muchas cosas que son diferentes. Nosotros llevamos una cabecera, aunque lleva un .com, que es una cabecera muy clásica, porque queremos llevar, y yo creo que también esos componentes que tiene la información no los tienen otras marcas, no los tienen otras cosas. Hay una declaración también de principios que no están en otros sitios y que nosotros, yo creo que lo que pasa es que es bueno también, no es bueno que cierre nada, pero sí que es, hay que observar lo que sucede a nuestro entorno para tener cuidado de no cometer los mismos errores si los ha habido y de aprender de aquellas cosas que SoyTu ha hecho bien, que han sido muchas también. Una pregunta triple que está bien, dice. ¿Cómo se han atrevido a lanzar un proyecto como este en esta coyuntura? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Para cuándo esperan resultados positivos? Bueno, pues en general nosotros creemos que las coyunturas bajas son idóneas para acometer el lanzamiento de nuevas actividades, nuevos proyectos, ¿no? En parte porque se hacen con economías de guerra y luego cuando llegan las vacas gordas pues suben como la espuma y lucen muchísimo. Acometerlas en esos momentos, en esas horas bajas, permite una gran flexibilidad en la estructura de los costes. Los costes de implantación son muy competitivos, los proveedores de servicios reducen notablemente sus precios. En nuestro caso, eso se ha producido especialmente en el capítulo importante de la tecnología. Por lo tanto, no hemos tenido miedo en ser una excepción al miedo general. Por eso hemos acometido esta aventura con una inversión de 26 millones de euros que se financia absolutamente con recursos propios y que contempla pues, las inversiones necesarias en tecnología, en instalaciones, así como las pérdidas de los 3 primeros años, ¿no? Y esperamos entrar en rentabilidad en el cuarto año de actividad. Y una última pregunta. ¿El desconocimiento de marca puede ser una de las debilidades del proyecto? ¿Cómo se gestiona eso? Sí, sin duda, es una de las debilidades que tiene el proyecto y, lógicamente, por tanto, es una de las cosas a las que más estamos trabajando, tanto en el aspecto de marketing, que es un desarrollo. Es verdad que el marketing nosotros lo estamos haciendo de una manera muy diferente. Tenemos un marketing ya en Internet muy poderoso, si no los números que ha dicho Juan antes no se podrían entender, algunos de los que ha comentado, si no fuera porque en Internet nos desenvolvemos bien. Hay que extender esto fuera también más allá de Internet, lógicamente, hay que extender esta marca. Creemos que tenemos la suerte de tener un dominio que es un nombre también muy bueno, como he dicho antes, y por tanto en el momento que consigamos que ese genérico, que es la información, se convierta en una asociación directa con nuestra marca, con nuestro dominio, con nuestro site, con nuestra cabecera, pues creo que estamos en una posición mejor que otros, o sea, nos costará un poco menos. O sea, es fácil asociar la información.com con aquello que es, o sea, no hay que darle muchas vueltas a qué puede ser, ¿no? Nos ha pasado ya recientemente también con otro producto que es Practicopedia, que lo ha citado también antes Juan. Practicopedia es un poco más complejo, pero se retiene bastante bien y hemos visto que a la gente le cuesta apenas 2 segundos luego recordarlo y utilizarlo. Entonces, bueno, estamos haciendo muchos esfuerzos de marketing de una manera diferente, especialmente, como digo, en redes sociales, en la red, también en el exterior, en algún caso.
Y bueno, pues dedicando esfuerzos justamente a intentar aminorar esa debilidad que tenemos, que es cierta en la pregunta, como hace la pregunta. ¿No? Oye, pues muchas gracias. Nos habéis dado 2 por 1, que no está mal en estos tiempos, que hay que añadir valor. Creo que es de agradecer. Hemos concentrado casi 2 desayunos en uno. Y gracias, Juan, por la magnífica intervención que has hecho, que es de las que hay que pensar, con lo cual va a haber que leerlo. Supongo que estará accesible en la red, porque hay veces que escuchar no es suficiente. Señor Romero, tiene usted la palabra para clausurar y mandar a esta gente a trabajar, que ya está bien. Muchas gracias, seré muy breve. Gracias, Fernando. Yo creo que la introducción de José María García Oz ha sido excelente para poner de manifiesto que sin el papel de Juan Quindelán y del mismo, el panorama de la prensa impresa en España no sería el de hoy en día. Por otra parte, los proyectos novedosos en Internet, hay muchos, pero hay pocos que se hagan en España, y eso es muy relevante. Juan Quindelán ha dicho una cosa que para mí es muy importante, que al final en los medios de comunicación no se pueden deslumbrar por lo que son el mundo digital, el entorno digital, que lo que es importante, lo que la gente busca es la información. Yo creo que lo mismo pasa en el mundo empresarial. Al final lo que es importante son las buenas ideas, el espíritu emprendedor y los buenos profesionales. Y por eso creo que este ejemplo, el proyecto de lainformación.com, es un buen ejemplo para todos y un buen ejemplo tanto en el mundo empresarial como en el de la comunicación. Muchas gracias por vuestra participación.